Esta noche en Manhattan, el multimillonario Ethan Hale sale de su ascensor privado y entra en una pesadilla. Sus gemelos de 1 año y la nueva niñera Maya Collins aparecen atados en la sala de juegos. No hay cerraduras rotas ni huellas, solo preguntas, y una ciudad lista para juzgar. Mientras los rumores se propagan, un asesor familiar astuto llega con archivos robados y un precio por el silencio de Ethan. Luego los bebés comienzan a tener fiebre, y la mujer en quien nadie confía es la única que se queda. ¿Comprará Ethan una mentira o destruirá su propio imperio para decir la verdad? Quédate con nosotros hasta el final. Lo que empieza con cuerdas puede terminar con votos. Ethan Hale salió del ascensor privado con el teléfono aún en la mano, revisando una cadena de mensajes de su asistente sobre una votación del consejo que acababa de ganar en San Francisco. Las palabras en la pantalla se difuminaron cuando un sonido ahogado y delgado flotó por el pasillo. No era fuerte, pero sí incorrecto, como una cuerda tocada fuera de tono, y lo hizo detenerse a mitad de paso. Oliver llamó con la voz insegura, ya temiendo no obtener respuesta. No hubo respuesta. Empujó la puerta de la guardería, luego la de la cocina, pero el llanto volvió a sonar más cerca, más agudo, desde la sala de juguetes al final del pasillo. Forzó la puerta y la imagen dentro partió el mundo en dos. El oso de peluche de Oliver yacía boca abajo junto a una torre de bloques de madera volcada. La cinta adhesiva brillaba plateada alrededor de 2 muñecas diminutas y 2 tobillos diminutos. El rostro de Ava, empapado en lágrimas, sollozaba con un hilo de voz mientras su hermano ya se había rendido al llanto silencioso. Y contra la pared del fondo, Maya Collins, la nueva niñera, la mujer que había contratado solo 2 semanas antes, a través de una agencia de confianza, estaba atada a una silla amordazada con los ojos muy abiertos y furiosos sobre la tela. Durante un instante, Ethan no se movió. Luego el teléfono se le resbaló de la mano y se lanzó hacia adelante con las palabras cayendo por instinto. «Estoy aquí. Estoy aquí». Rasgó la cinta de Oliver, primero las manos temblándole tanto que el borde le cortó la palma. «Está bien pequeño. Papá está aquí», susurró levantando al niño contra su pecho mientras Ava pataleaba contra las ataduras. «Maya, aguanta. Te tengo», dijo con voz ronca girando hacia la mujer en la silla. Ella murmuró algo detrás de la mordaza con los ojos fijos en los suyos como buscando anclarse. Las marcas rojas en sus muñecas donde había luchado le provocaron a Ethan una punzada de ira tan aguda que le supo a metal. Con un abrecartas del escritorio cortó la cinta de Ava y luego llegó hasta Maya. La mordaza cayó y ella jadeó tosiendo. Intentó hablar, pero la voz se le quebró en nada. Ethan le sujetó el hombro para estabilizarla. «¿Quién? ¿Quién estuvo aquí?», preguntó, pero ella negó con fuerza los ojos, moviéndose hacia los gemelos, como si la respuesta aún fuera una amenaza presente en la habitación. Ethan tomó de nuevo el teléfono, el pulgar deslizándose sobre la pantalla agrietada, marcando el 911 con las mismas manos que momentos antes firmaban acuerdos por miles de millones. «Ha habido un allanamiento», dijo con voz entrecortada pero firme. «Mis hijos, mi empleada». Se detuvo porque la operadora preguntaba por sospechosos y armas, y él no tenía nada que ofrecer. Los minutos se estiraron en una especie de tiempo distorsionado, hasta que llegaron los primeros agentes uniformados, sus radios soltando códigos, los guantes de látex chasqueando. Se movieron por las habitaciones, abriendo armarios, tomando fotos de la cinta, aún en el suelo, pero sus rostros mostraban una confusión cortés. No había cerraduras rotas ni ventanas forzadas. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban solo un bucle estático. Uno de los oficiales preguntó si alguien más tenía llave. Otro guió a Maya suavemente hasta una silla, hablándole en ese tono bajo y practicado que se reserva para las víctimas, aunque el subtexto ya se insinuaba en los bordes. ¿Por qué no había señales de entrada forzada? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora Ethan se agachó junto a Oliver y Ava en el sofá, tratando de acompasar su respiración con el ritmo de su mano sobre sus espaldas? Su camisa impecable 1 hora antes, ahora estaba arrugada y salpicada con las lágrimas de los niños. Su corbata suelta una marca en la palma por la cinta.
Vamos a resolverlo. Murmuró más para sí que para ellos. Maya se sentó enfrente frotándose las muñecas en silencio. Cuando sus ojos se cruzaron, no había gratitud, solo un cansancio profundo y una resistencia que él aún no podía descifrar. Mientras los agentes trabajaban, el teléfono de Ethan comenzó a vibrar sobre la mesa de centro. Al principio lo ignoró, pero la vibración persistió insistente hasta que finalmente miró la pantalla. El nombre de B. Monroe parpadeaba en una notificación, su última publicación. Hizo clic sin pensar. Una foto granulada de la fachada del edificio tomada desde la calle con el pie de foto. Algo extraño ocurre en el dúplex Hale. Fuentes dicen que la policía fue llamada por una emergencia familiar. Los comentarios ya se acumulaban. Especulación, envidia, morbo. Otra notificación, su directora de Relaciones Públicas escribía: ¿Qué está pasando, Ethan? Sintió una náusea más profunda que la ira. La historia ya se estaba escapando, convirtiéndose en algo que él no podía controlar. Levantó la mirada hacia el oficial más cercano. «Por favor», dijo en voz baja, «manténganlo contenido». El hombre asintió, pero no lo prometió. Al otro lado de la sala, el teléfono de Maya también vibró, pero ella lo ignoró mirando el suelo como si se preparara para el impacto. Ethan quiso preguntarle qué había visto, quién había hecho esto, pero las palabras se le quedaron atascadas. Era demasiado pronto y los niños aún temblaban. Al caer la tarde, el dúplex se había convertido en un laberinto de uniformes, bolsas de evidencia y preguntas educadas pero escépticas. Ethan llamó a Isabel Reed, su amiga más antigua, y le dejó un mensaje de voz que no era más que su propia respiración temblorosa. Lo intentó de nuevo y consiguió hablar con ella. Su voz era fría pero atravesada por la alarma. «Ethan, tienes que controlar la narrativa», dijo. «O alguien más lo hará». Él cerró los ojos escuchando cómo le daba instrucciones. «Llama a este abogado, emite este comunicado provisional». Pero todo lo que podía ver eran las muñecas de Maya y los ojos grandes y asustados de Ava. No ahora, respondió al fin colgando. Cruzó la sala hacia Maya. «Dime si recuerdas algo», dijo en voz suave. «Cualquier cosa». Ella levantó la cabeza, los ojos entornados. «Recuerdo haber hecho mi trabajo», respondió con voz baja. «Darles de comer, acostarlos para la siesta». Y se detuvo presionando los labios hasta que se le pusieron blancos. Luego todo se volvió oscuro. Su respuesta no aportó nada más que quietud. Y sin embargo, algo en su tono hizo que el estómago de Ethan se encogiera. Quería creerle. Lo necesitaba. Pero también sintió la primera punzada de duda, una intrusa que se filtraba junto con los titulares. Al anochecer, la policía había empacado sus equipos, dejando a la familia en un dúplex que olía levemente a látex y preguntas. No hubo arrestos ni sospechosos, solo un regusto a miedo aferrado al aire. Ethan llevó a Oliver y Ava a sus cunas, él mismo los brazos rígidos por haberlos sostenido demasiado fuerte. Maya lo siguió hasta el umbral de la habitación infantil, pero no entró. Se quedó con los brazos cruzados sobre el pecho, observando mientras él acostaba a los gemelos, acomodaba sus mantas y alisaba su cabello. Cuando se volvió, su rostro era indescifrable. «Me quedaré despierta con ellos», dijo en voz baja. «Deberías descansar». Ethan casi rió ante lo absurdo de la oferta. Descansar. Pero solo asintió. Abajo su teléfono volvió a vibrar. Otra publicación de B. Monroe, el titular zumbando como una avispa en la oscuridad. Se sentó en el borde del sofá, impecable ahora, pero con la camisa arruinada, mirando el monitor de los bebés donde dos pequeños pechos subían y bajaban. Afuera la ciudad seguía su curso. Dentro Ethan intentaba recomponer el día en algo que tuviera sentido, y solo encontraba cabos sueltos. A la mañana siguiente, los investigadores regresaron con nuevas listas de verificación, pero sin mayor confianza. Se movieron por el ático como si fuera un museo del vacío. Sin huellas fuera de lugar, sin arañazos en las cerraduras, sin entrada forzada, sin irregularidades en el sistema de seguridad del edificio. Las cámaras del pasillo resultaron estar en bucle durante el periodo del incidente,
y el disco duro con las grabaciones originales había sido reemplazado probablemente días antes. Incluso esa pista se enfrió. «Este lugar es demasiado perfecto», murmuró uno de los detectives a su compañero sin molestarse en bajar la voz. «Demasiado limpio». Ethan, que apenas había dormido, estaba de pie en la puerta de su despacho, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Lo oyó todo. No era solo un allanamiento sin rastro, era una acusación sin nombre. Maya no había salido de la habitación de invitados, salvo para revisar a los gemelos. Y cada vez que lo hacía, su postura era recta, sus movimientos controlados, la voz contenida pero profesional. Él no podía discernir si era culpa, trauma o pura resistencia, pero lo inquietaba que su silencio pareciera compuesto más que asustado. No había llorado ni una sola vez. Eso no debería significar nada, pero los detectives parecían creer que sí. Ethan no oyó el timbre del ascensor, pero la voz que siguió le hizo contraerse el estómago. «Siempre tuviste gusto por el drama», dijo Ryan Mercer entrando en la cocina como si aún le perteneciera. Su traje era agresivamente entallado, su sonrisa tan fina como una hoja. Ryan había trabajado con el padre de Ethan durante más de una década, como estratega corporativo de la familia Hale, en los tiempos en que los escándalos se apagaban con whisky en clubes privados y las filtraciones de juntas se tapaban con dinero. Ethan había roto la relación tras heredar la empresa, pero Ryan tenía la costumbre de aparecer cada vez que las aguas se enturbiaban. «¿Ni un saludo?», preguntó tomando un vaso del armario como si siguiera en su oficina. «¿Ni siquiera un me alegra que vinieras?». Ethan no respondió, la mandíbula tensa. Los ojos de Ryan se desviaron hacia el pasillo. «Vi a la niñera al entrar», dijo con ligereza. «Bastante serena. Pero no la conoces, ¿verdad?» «No, realmente». Ethan no se movió. Ryan se apoyó en la encimera de la isla echando un vistazo a las notas del caso abiertas sobre el mármol. Ella llegó temprano ese día. ¿Verdad? Apareció antes de su turno, algo atrevida, y ya conocía la rutina de los niños de memoria. Dijo con voz casual, pero sus palabras cayeron como veneno. «Yo vigilaría a esa mujer si fuera tú». 20 minutos después, Isabel llegó sin anunciarse, aunque no estaba exactamente sin invitación. Llevaba un abrigo negro y ningún maquillaje, el cabello rubio trenzado en una coleta que no hablaba de consuelo sino de guerra. Apenas miró a Ryan cuando pasó junto a él y fue directo hacia Ethan. «Tienes que detener esto ahora mismo». Ethan se frotó los ojos. «No hay nada que detener todavía». Isabel chasqueó los dedos. «Esa frase, justo esa es el problema. No necesitas hechos para luchar contra una historia, necesitas control. Y ahora mismo Vi está escribiendo tu narrativa por ti». Ethan exhaló despacio, la tensión arañándole las sienes. «No sabemos quién hizo esto». «Exacto», replicó Isabel. La mirada afilada, lo que significa que la primera persona a la que todos culparán será aquella que no encaja en su versión de esta casa. La nueva, la empleada, la mujer. Echó una mirada hacia el pasillo donde Maya había desaparecido. «No seas ingenuo, Ethan. Esta historia no trata de lo que pasó, sino de quién quieren que sea culpable». Él sabía que tenía razón. También sabía que en el momento en que comenzara a defender públicamente a Maya, eso se interpretaría como favoritismo o encubrimiento, sino algo peor. Afuera, B. Monroe ya iba por su segunda publicación. La primera había sido vaga. «Algo extraño ocurre en el dúplex Hale, pero ahora tenía colmillos». Fuentes cercanas a la familia Hale confirman una emergencia doméstica que involucra a una niñera y a los herederos gemelos. No hay arrestos ni sospechosos, pero las preguntas crecen. La foto que acompañaba la publicación estaba recortada desde la acera, una toma con teleobjetivo de Ethan en el vestíbulo con un bebé en brazos y policías detrás. Los comentarios eran un nido de serpientes. «Revisen al personal. Esto pasa cuando los millonarios contratan a cualquiera. ¿Qué les hizo a esos bebés?». Ethan leyó hasta que las manos le temblaron y arrojó el teléfono sobre la encimera. Ryan sonrió con suficiencia. «Vi será lo que sea, pero es buena. Huele la sangre como un tiburón». Ethan le lanzó una mirada fulminante. «¡Lárgate!». Ryan levantó las manos.
Solo digo que puedes flotar en el chisme o moldearlo, y ahora mismo estás hundiéndote. Isabel se interpuso entre ellos. Esto no es estrategia, Ryan. Es una familia. 2 bebés fueron atados en su propia casa. Ryan bajó la voz. Exacto lo que significa que alguien dentro de esta casa lo hizo. En la suite de invitados, Maya estaba sola, las manos entrelazadas, la mandíbula tensa. Podía escuchar el murmullo de las voces subiendo y bajando tras las paredes, pero no necesitaba entender las palabras para saber lo que ocurría. Ya había visto este guión antes. Se había convertido en el signo de interrogación en la historia de otra persona. Cuando Isabel por fin fue a verla, llamó una vez y entró. Maya no levantó la vista. «No voy a decir que estoy bien», dijo con voz plana. Isabel se sentó frente a ella. «No te creería si lo dijeras». El silencio que siguió fue tenso, pero no hostil. «Creen que tuve algo que ver», dijo Maya. «Algunos sí», respondió Isabel con honestidad. Pero Ethan no. Todavía no, preguntó Maya con una chispa amarga. Isabel dudó un segundo. «Está abrumado». La risa de Maya fue breve y áspera. «Siempre lo están hasta que ya es demasiado tarde». Isabel se inclinó hacia adelante. «Entonces ayúdame a asegurarme de que no lo sea». Maya la miró largo rato antes de decir, «Dime qué dicen ahí fuera». Isabel no lo suavizó. Cuando terminó, Maya solo respondió, «Así que ya decidieron quién soy». Y Isabel, cansada, murmuró. Algunos nunca se molestaron en preguntar. Cuando cayó nuevamente la noche, la investigación se había detenido oficialmente. Sin pistas, sin sospechosos, sin confesiones, solo una niebla creciente de especulación alimentada por titulares mordaces y susurros de oficina. La tercera publicación de Vi llegó con emojis de fuego y más de 10,000 me gusta. Ethan apagó todas las notificaciones, pero el silencio que siguió fue peor. Isabel trabajaba hasta tarde en la oficina coordinando el control de daños con un equipo de consultores de crisis. Ryan había desaparecido por suerte, aunque las semillas que dejó seguían germinando en las mentes de personas en las que Ethan creía poder confiar. Maya no pidió actualizaciones. Alimentó a los gemelos, los bañó, los vistió para dormir, moviéndose como una sombra que se negaba a romperse. En un momento Ethan pasó junto a ella en el pasillo. No habló. Ella tampoco. Pero sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese silencio cargado había un conocimiento terrible compartido. Ella estaba siendo observada y él también. Y ninguno sabía por quién. Afuera los subtítulos de Vi se afilaban en insinuaciones, y desconocidos en los comentarios decidían quién era Maya. Maya no dudó cuando Ethan por fin preguntó. No de la manera que él esperaba. No había energía defensiva, ni voz quebrada, ni lágrimas usadas como arma de compasión. Simplemente se sentó al borde del sofá, entrelazó los dedos sobre el regazo, y le dijo la verdad. Caleb era ingeniero de sistemas, comenzó con voz firme. Brillante, quizá demasiado confiado. Creó un algoritmo de enrutamiento predictivo que podía reducir los costos de combustible en un 18% para las compañías de transporte de tamaño medio. Él y sus 2 socios tenían un acuerdo sobre la mesa con Apex Freight. Y entonces, Hale Logistics intervino. El pecho de Ethan se tensó, pero no la interrumpió. Ustedes hicieron una oferta inferior, adquirieron Apex, absorbieron la tecnología y desmantelaron el prototipo. Los chicos perdieron su financiación. Caleb intentó reconstruirlo por su cuenta, pero los inversores lo consideraron contaminado. Se hundió. Pausó un instante parpadeando lentamente, no por duda, sino por control. Se fue hace 1 año. No he vuelto a saber de él. Ethan no supo qué decir. Su marido había desaparecido arruinado por una de las innumerables adquisiciones de Hale. No vine aquí por venganza, añadió Maya. Vine por trabajo, por un techo, por comida. No sabía que esta era tu casa hasta que la agencia me envió la dirección. Su voz no se quebró ni una vez. Ethan permaneció en silencio, la confesión calando en sus huesos, como lluvia fría. Podía sentir su brújula moral girando sin control, el reflejo de negar, de compartimentar, de insistir en que él no había estado personalmente involucrado.
pero conocía el juego. Su padre lo había inventado. Él lo había perfeccionado. Ganar siempre había sido cuestión de ventaja y de tiempo, no de justicia. Y ahora, una mujer cuya vida había sido destrozada por sus victorias en la sala de juntas, estaba alimentando a sus hijos y siendo señalada como una amenaza. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó al fin. La respuesta de Maya fue simple. «Porque no habría importado». Se levantó con calma, erguida, orgullosa. «La gente como tú no ve a la gente como yo, hasta que nos convertimos en un problema». Y necesitaba el sueldo más de lo que necesitaba ser escuchada. Antes de que Ethan pudiera responder, el ascensor sonó. Un escalofrío lo recorrió. Nadie más debía subir. Cuando la puerta se abrió, Ryan Mercer salió con una carpeta manila en la mano, y la expresión satisfecha de quien ha estado escuchando cada palabra al otro lado de la pared. «Imaginé que la verdad saldría a la luz, tarde o temprano», dijo agitando la carpeta como si fuera un trofeo, «pero traje algo mío por si acaso». La carpeta cayó sobre la mesa con un golpe sordo, y Ethan la abrió despacio, casi con desgana, como si ya supiera lo que iban a encontrar. Dentro había correos impresos, memorandos internos, diapositivas de una presentación estratégica, todos marcados como confidencial en filigranas descoloridas. Ryan sacó una hoja señalando una línea con el dedo. «Esa es mi favorita. Absorción intencionada de propiedad intelectual de alto riesgo para frenar la innovación. Es jerga corporativa para exactamente lo que Maya acaba de describir». El estómago de Ethan se revolvió. «¿De dónde demonios sacaste esto?». Ryan se encogió de hombros, demasiado complacido consigo mismo. «Llámenlo cortesía profesional. Digamos que no todos en tu empresa son tan leales como crees. Algunos creemos en tener una póliza de seguro». Sacó otra cosa de la carpeta, un objeto largo, delgado y plateado, un abrecartas que alguna vez le había regalado su padre a Ethan. «Esto estaba en tu escritorio el día que desaparecieron los archivos». Alguien forzó el cajón. Lo sostuvo entre dos dedos como si fuera una prueba. Parece que alguien sabía exactamente dónde buscar lo que quería. Ethan miró el cuchillo, la elegancia absurda de su diseño, la hoja pulida que reflejaba la luz como un juicio. «Esto no se trata de proteger a la empresa», dijo en voz baja. «Es extorsión». Ryan sonrió casi con ternura. «Oh, Ethan, no. Esto es supervivencia». Se acercó un paso más, bajando la voz. «¿Crees que este pequeño escándalo termina contigo defendiendo a Maya en Instagram? No termina ahí. Estás sentado sobre un vertedero de pecados silenciosos. Adquisiciones que destrozaron empresas emergentes, acuerdos de confidencialidad, para silenciar denunciantes, quejas laborales que desaparecieron en arbitraje. No necesitas ser un villano para que sea verdad. Solo necesitas no haber mirado lo suficiente». Y yo miré. Golpeó la carpeta otra vez. «Ahora tienes una elección. Mantienes esto en silencio, me pagas lo que pido, o lo filtro a todos los medios de Nueva York». Ethan no respondió. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oírlo. Maya observaba en silencio desde el otro lado de la sala, sin hablar, sin moverse, pero sus ojos lo decían todo. No estaba sorprendida, no por nada de esto. Ryan se encaminó hacia la puerta con una calma inquietante. «Volveré mañana al mediodía. Espero que para entonces hayas decidido». Se fue sin decir otra palabra. Ethan se dejó caer pesadamente mirando la carpeta abierta, las mentiras que no eran mentiras, y el abrecartas que alguna vez abrió las cartas de su padre, ahora tendido como un arma entre quién había sido y en qué podía convertirse. El resto del día transcurrió en una tensión suspendida. Ethan hizo llamadas, ninguna de las cuales sirvió de nada. El departamento legal le aconsejó ganar tiempo. Su director financiero recomendó contención. Su jefa de cumplimiento pidió nombres y silencio. Nadie quería la verdad. Querían algo manejable, una buena imagen. Ethan no podía dejar de repetir en su mente las palabras de Maya, la suficiencia de Ryan y su propio reflejo en el folleto corporativo de Hale Logistics, sonriendo como en un anuncio de campaña. El perfil de B. Monroe había estado en silencio durante horas, lo cual lo hacía aún peor.
ella estaba observando esperando a una publicación de hundirlo. Esa noche, mientras Oliver dormía con los brazos extendidos y Ava apretaba su chupete como si fuera un ancla, Ethan encontró a Maya en la lavandería doblando diminutos mamelucos con precisión militar. «Necesito arreglar esto», dijo él. Maya levantó la vista lentamente. «No se pueden deshacer las vidas arruinadas, señor Hale». Él asintió. «Pero puedo dejar de arruinar más». Ella lo miró largo rato con una expresión ilegible y luego dobló la última prenda. «Ya veremos». Ethan no esperaba perdón, pero algo en sus ojos se suavizó. Una grieta. No era perdón, pero quizás una autorización para intentarlo. Más tarde, cuando Ethan estuvo solo en su despacho, abrió de nuevo la carpeta y leyó cada palabra. Los informes eran condenatorios detallados imposibles de negar. Recordó haber aprobado algunas adquisiciones sin siquiera leer la propuesta completa, confiando en que si los números funcionaban, lo demás no importaba. Ahora cada número tenía un nombre, un rostro, una empresa en la que alguien alguna vez creyó. Pasó un dedo por el borde del abrecartas, aún sobre el escritorio. Estaba frío, pesado. Lo tomó, observó su reflejo en la superficie pulida de la hoja, y lo volvió a dejar con cuidado como si pudiera estallar si se manejaba mal. Aún no sabía cuál era el movimiento correcto, solo que el silencio lo haría cómplice, y que si la historia de Maya era cierta, habría más como ella. Tenía que haberlos, y tal vez no todos fueran tan serenos. Tal vez algunos estuvieran lo bastante furiosos como para hacer estallar todo esto. Ethan se recostó en la silla y miró la ciudad, su ciudad por ahora. Pero nunca le había parecido tan lejana ni se había sentido tan inmerecida. Por un segundo se vio a sí mismo en la cuadrícula de Vi, dientes blancos, mandíbula firme, y se preguntó en qué momento ganar empezó a significar olvidar quién podía permitirse perder. Todo comenzó poco después de la medianoche. La respiración de Oliver se volvió superficial, luego rápida. Su piel ardía contra la palma de Ethan cuando lo levantó de la cuna. Al principio pensó que era una falsa alarma, ese tipo de reacción exagerada que a veces tienen los padres cuando el pánico les sube por la piel. Pero el termómetro marcaba 103 de Gremov. Y como si fuera una cruel sincronía, Ava empezó a inquietarse en sueños, las mejillas rojas y húmedas por el sudor. Ethan llamó a la línea pediátrica. Siguió las instrucciones enviando mensajes con los síntomas, mientras esperaba que el médico de guardia confirmara lo que ya sabía. Fiebre viral. Vigilar la temperatura. Mantenerlos hidratados. Tylenol cada 4 horas. Pero no había manual de instrucciones para el terror de ver a tus hijos luchar por respirar con calma. Ethan trató de cargar a Oliver y leerle al mismo tiempo, pero el niño solo gimoteó la cabeza cayendo hacia un lado. En la otra habitación los llantos de Ava se hicieron más agudos. Entonces Maya apareció descalza y serena con un paño frío ya en la mano. «Dámelo», dijo, y Ethan dudó solo un segundo. Pero algo en su voz lo hizo obedecer. Ella acunó a Oliver y comenzó a tararear una melodía suave y grave, que Ethan no reconoció pero en la que confió de inmediato. La respiración del niño no mejoró, pero su cuerpo dejó de resistirse. Maya se movía con una gracia que hizo sentir a Ethan completamente inútil. No se agitaba, no hablaba con ansiedad. Simplemente enfriaba las frentes con método, daba sorbos medidos de agua, comprobaba la respiración y alternaba entre los gemelos, con un ritmo que parecía aprendido de memoria. ¿Has hecho esto antes?, preguntó Ethan en voz baja, arrodillándose junto a ella. Maya asintió sin mirarlo. Con mis sobrinas cuando vivíamos en Atlanta. Siempre les daban fiebres en verano. Presionó el paño frío en la espalda de Ava. Sé que da miedo, pero mantenemos la calma. Seguimos contando las respiraciones. Ethan asintió, pero la garganta se le cerró. Había estado frente a accionistas con desplomes bursátiles en el horizonte y nunca se había sentido tan impotente. Los niños eran pequeños, frágiles, tan fáciles de romper. Maya continuó su ritmo constante mientras los minutos se alargaban hasta volverse horas. «Y si empeora», susurró él. Maya levantó la vista. «Entonces hacemos más, pero no antes de que sea necesario».
Esta noche los mantenemos estables y no entramos en pánico. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Ethan sintió algo firme dentro de sí. Coraje prestado tal vez, o la dura certeza de que ella sostenía su mundo entero entre las manos. Alrededor de las 2 de la madrugada, Ethan intentó hacerse útil preparando otro biberón. Midió mal el polvo 2 veces. Maya lo corrigió suavemente sin decir palabra con la mirada fija en Ava, que por fin se había dormido contra su pecho. «Puedes dormir», le dijo Maya con voz suave pero firme. «Yo no. Nunca lo hago cuando los niños están enfermos». Ethan negó con la cabeza. No podría cerrar los ojos aunque lo intentara. Se quedaron en silencio unos minutos roto, solo por la respiración entrecortada y rítmica de Oliver. Maya se movió un poco, ajustó su posición y comenzó a tararear de nuevo. «¿Qué canción es esa?», preguntó Ethan. «Mi madre solía cantarla», respondió ella. «Algo sobre ríos y luz. Ya no recuerdo las palabras, solo el sonido». Ethan se recostó contra la pared y exhaló. «No te enseñan nada de esto cuando te conviertes en padre». Maya sonrió brevemente. «No te enseñan esto cuando te conviertes en nada. Lo aprendes cuando no tienes otra opción». Por un instante breve y casi irreal, eran solo los dos en ese rincón tenue del mundo extraños, unidos por los mismos pulmones que respiraban tratando de no desmoronarse. Hacia las 3:30 las fiebres de los gemelos habían bajado un poco, no mucho, pero lo suficiente para que el filo de la crisis se desvaneciera. Isabel llegó en silencio vestida con ropa deportiva y cargando 2 bolsas de comida para llevar. No hizo preguntas ni ofreció consuelo. Simplemente dejó la comida sobre la mesa, miró dentro del cuarto de los niños, y luego se volvió hacia Ethan. «Deberías comer», dijo aunque sepa a cartón. Él la siguió a regañadientes, calentando algo que no recordaría más tarde. «Ella los sostiene como si fueran suyos», murmuró Ethan sin saber por qué lo decía en voz alta. Isabel se apoyó en la encimera. «Quizás no sean suyos, pero ciertamente le importan». Ethan miró la comida, luego sus manos temblorosas. No esperaba que se quedara después de todo esto. La respuesta de Isabel fue inmediata. «No se quedó por ti, se quedó por ellos. Eso es lo que importa». Ethan asintió lentamente. Se dio cuenta entonces de que todo en Maya había sido constante desde el principio, ni cálida ni fría, solo firme como alguien que había aprendido a no esperar amabilidad del mundo, pero que aún la ofrecía porque era la única manera de sobrevivir. Isabel lo miró por un largo momento antes de decir en voz baja: «Mira lo que es verdad frente a ti». Ethan regresó al cuarto sin decir palabra. Maya mecía a Ava de nuevo con un movimiento lento y suave, que no tenía nada que ver con ternura superficial, sino con pura supervivencia. La observó un momento de pie en el umbral con las manos en los bolsillos. «Deberías haber sido enfermera», murmuró. Maya lo miró, y luego volvió la vista al bebé. «No debería haber tenido un marido que no desapareciera y una vida que no se desmoronara. Pero no siempre obtenemos lo que deberíamos tener». Sus palabras fueron afiladas pero no crueles, honestas, no acusatorias. Ethan la sintió como un golpe silencioso. «Lo siento», dijo, y lo dijo de verdad por razones que no tenían nada que ver con esa noche. Maya no respondió. Solo siguió meciéndose. «¿Quieres que la cargue un rato?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. «La despertarías. Lo sostienes como si pudieran romperse. Ellos lo sienten». Ethan se dejó caer al suelo asintiendo. No habló más, solo observó mientras Maya tarareaba la misma melodía, y algo dentro de él se aflojó, orgullo quizás, o esa costumbre aprendida de mantener distancia. Lo que fuera dejó espacio para algo nuevo, algo mejor. Cuando el amanecer se filtró suavemente por los bordes de las cortinas, las fiebres finalmente comenzaron a ceder de verdad. Los gemelos dormían tibios y húmedos, pero tranquilos. Ethan estaba sentado contra la pared, los párpados pesados, pero el corazón alerta. Maya seguía en el sillón con Ava acurrucada entre los brazos, su expresión inescrutable pero presente.
Isabel volvió a asomarse y no dijo nada. Solo asintió dejando otra botella de agua sobre el tocador. El teléfono de Ethan volvió a vibrar con recordatorios de reuniones, correos del equipo de prensa y alertas de noticias que ignoró. Nada de eso importaba en ese momento. Todo lo que veía era a Maya todavía tarareando por lo bajo con los ojos medio cerrados, pero atentos a cada respiración, cada cambio de temperatura. Por primera vez la vio no como una empleada ni como una incógnita, sino como alguien que sostenía el centro de su mundo mientras todo se resquebrajaba. Desde el marco de la puerta, Isabel susurró: «Mira lo que es verdad frente a ti». Y Ethan lo hizo. Y la verdad tenía la forma de una mujer meciendo a su hija como si el mundo dependiera de ello. Ryan Mercer hizo que sus condiciones sonaran como un simple trámite. Sin drama dijo: «Solo negocios». Envió la exigencia en un correo escueto con un PDF adjunto titulado «Próximos pasos», como si fuera un contrato de proveedor, un pago, una transferencia, un acuerdo de confidencialidad. Ethan lo miró largo rato antes de abrirlo, como si evitarlo pudiera cambiar su contenido. Dentro había puntos numerados e instrucciones bancarias tan pulcras y precisas como una agenda de junta directiva. El número le secó la garganta no porque no pudiera pagarlo, sino porque estaba calculado con precisión, no tan alto como para parecer una extorsión, pero tampoco tan bajo como para ignorarlo como una amenaza vacía. Era el precio del silencio, del olvido, de dejar enterrada la historia de Maya bajo 1000 adquisiciones como la suya. El plazo: 48 horas. Después de eso, Mercer prometía filtrar el contenido completo del expediente robado, incluidos los informes sobre la compra de Apex, las auditorías de seguridad ocultas y los memorandos internos del Consejo de Administración, a todos los medios importantes de la ciudad. «Si quieres morir públicamente», había escrito en la última línea, «por todos los medios, retrásalo». El mensaje terminaba con una cara sonriente. Ethan quiso arrojar el teléfono por la ventana. Mientras la exigencia de Mercer fermentaba, B. Monroe hacía lo que mejor sabía hacer: convertir el sufrimiento en especulación. Su última publicación no era exactamente una acusación, pero lo parecía. El silencio desde la sede de Hale es ensordecedor. Fuentes aseguran que se avecina un gran desarrollo. ¿Qué están ocultando? La leyenda acompañaba una foto de Ethan saliendo de un edificio en Midtown, el rostro oculto tras unas gafas oscuras, la manta rosa de su hija colgando de su brazo. Los comentarios eran viles, invasivos, obsesivos. ¿Dónde está la niñera ahora? Por eso los multimillonarios no deberían criar hijos. Ese hombre oculta algo. Cada comentario era como una piedra arrojada a sus ventanas, y Ethan no sabía cuál ruido era peor: el chantaje calculado de Mercer o la preocupación teatral de Bee. Isabel trabajaba sin descanso desde la oficina de relaciones públicas, redactando comunicados, borrándolos, reescribiendo una y otra vez. «Si decimos muy poco, pareceremos cómplices», murmuraba mientras deslizaba el dedo sobre su lista de contactos en los medios. «Si decimos demasiado, mostramos nuestras cartas. Tenemos que congelar la narrativa antes de que Mercer la controle». Ethan intentó seguirle el ritmo, pero su mente estaba partida. No podía hacer que los números dejaran de girar en su cabeza. Seguía viendo a Maya meciendo a Ava en la habitación, tarareando como si el mundo exterior no existiera, y odiaba darse cuenta de lo fácil que el silencio de su vida se había convertido en el caos de otra persona. El mundo de Ethan se volvió un circuito de respiraciones superficiales y rutinas vacías. Dejó de responder llamadas salvo las de Isabel. Su junta directiva, percibiendo algo bajo la superficie, empezó a convocar reuniones con una urgencia fingida. ¿Corremos riesgo de exposición reputacional?, preguntó un director por correo electrónico, y Ethan casi podía oír el pánico disfrazado de profesionalismo. Recordó cómo no hacía tanto su sola presencia imponía respeto en cualquier sala: recaudaciones, llamadas, con inversores, galas de arte, inauguraciones. Ahora todo le parecía falso. Las placas de la Fundación Hale, los comunicados de prensa sobre logística ecológica, los discursos en conferencias donde hablaba de legado. Nada de eso sabía ya a verdad. Caminaba por su apartamento hasta altas horas de la noche, incapaz de descansar, incapaz de planear.
Cada camino hacia adelante parecía una trampa. Si pagaba a Mercer, se convertía en todo lo que Maya creía que era. Si se negaba, arriesgaba destruir su vida, su empresa, y cualquier posibilidad de proteger a las personas que estaban dentro de ella. Y lo peor era que ya no sabía cuál de esos destinos era peor. En algún lugar profundo, empezó a hacerse preguntas que no le gustaban, no sobre lo que haría Mercer, sino sobre lo que él mismo había permitido durante años, sin mirar demasiado de cerca. Para la segunda noche, sus pensamientos se enroscaban en sí mismos como en un sueño febril. Se sentó en la sala con un vaso de whisky a medio beber y miró el contorno del retrato de su padre en la pared, un espacio que antes llenaba de orgullo y que ahora estaba vacío desde que lo había quitado un año atrás. Recordó algo que su padre solía decir: controla la percepción y controlarás la verdad. Ethan lo había creído entonces, pero ahora esa creencia le sabía a podredumbre bajo las uñas. El control se había convertido en teatro. La verdad en moneda de cambio. Le envió un mensaje a Isabel. ¿Qué pasa si dejamos que se filtre, si lo dejamos? Ella respondió con una sola palabra: colapso. ¿Colapso de qué exactamente? ¿De la empresa de la imagen o de algo más personal? Tal vez de su último asidero a la idea de quién creía ser. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Un pantallazo de un correo que Mercer había reenviado a un periodista. Un adelanto, una amenaza, una mecha encendida. Interesado en lo que Hale Logistics ocultó. Puedo ofrecer pruebas. Tic-tac. Ethan cerró el mensaje sin responder. Tic-tac. La cuenta atrás ya había comenzado y él seguía allí inmóvil, paralizado entre la vergüenza y el miedo, a lo que costaría decir la verdad. El apartamento estaba inquietantemente silencioso. Los gemelos dormían por fin después de un día largo de inquietud y fiebres que volvían. Maya había asumido la rutina nocturna sin que nadie se lo pidiera, moviéndose con fluidez, su presencia serena, los niños ahora tranquilos. Ethan se encontró de pie en el pasillo, observándola a través del marco de la puerta, mientras ella recogía un juguete caído y lo colocaba suavemente en la cesta. Ella no pareció verlo allí. O tal vez sí, y simplemente no le importó. Su silencio no era frío, era contenido. No podía recordar la última vez que había conocido a alguien que no sintiera la necesidad de demostrar su valor. Alguien que simplemente aparecía una y otra vez porque el trabajo importaba. Pensó en lo que significaría protegerla, defenderla públicamente, cuando llegara el momento, lo que eso costaría, lo que revelaría. Y supo instintivamente que Mercer la había elegido porque era el blanco más fácil, porque la ciudad no lamentaría su reputación del mismo modo que lamentaría la suya. Y aún así, ella se quedaba a pesar de todo, a pesar de saber lo que decían, lo que pensaban. Se quedaba por dos niños que no eran suyos, y por un hombre que aún no estaba seguro de merecer su lealtad. Pasadas las 3 de la madrugada, Ethan entró en la cocina para servirse un vaso de agua y vio la nota. Un pequeño post-it amarillo pegado en la puerta del refrigerador. Parpadeó, la leyó una vez, luego otra. Era una lista: 7 Celavon biberón, 8:30 pañal, 9:15 cuento, 12:00 siesta. La letra de Maya era suave y redondeada, cada número perfectamente alineado, como si lo hubiera escrito por instinto, no para impresionar. Al final, casi como un descuido, había un pequeño corazón junto a la palabra siesta. Ethan la miró más tiempo del que pretendía. Algo se quebró dentro de su pecho. No era dramático, no era una confrontación, no tenía nada que ver con el escándalo. Era simplemente cuidado. Puro, constante, silencioso cuidado. Y de algún modo, eso lo golpeó más fuerte que cualquier amenaza que Mercer pudiera hacerle. Se dejó caer en una de las sillas de la cocina, presionó la nota contra su pecho y cerró los ojos. Por primera vez en días, sintió que algo se movía dentro de él. No la presión, no la amenaza, sino el peso de lo que intentaba proteger. Y no era su nombre. Era esto, esas pequeñas cosas humanas que seguían apareciendo incluso cuando todo lo demás parecía a punto de derrumbarse. La conferencia de prensa fue idea de Ethan.
Sin asesores, sin consultores, sin videos con luces suaves ni filtraciones estratégicamente programadas. Solo un podio, una transmisión en directo y el peso completo de una rendición de cuentas, que ya no podía posponer. Isabel se había opuesto al formato. ¿Quieres hacer esto en vivo?, preguntó incrédula. ¿Entiendes siquiera lo que eso significa? Pero Ethan ya había decidido que si iba a ser destrozado, no sería a través de un comunicado pulido que intentara salvar las apariencias. Necesitaba que la verdad llegara cruda, sin filtros, sin fragmentos. La sala de conferencias de la sede de Hale se llenó rápido. Las acreditaciones de prensa brillaban, los inversores se acomodaban en filas apretadas, los analistas susurraban al teléfono proyectando daños en tiempo real. Las cámaras se encendieron, las luces calientes enmarcaron el podio como un cadalso. Ethan salió a escena, ajustó el micrófono y recorrió la sala con la mirada. Detrás de los flashes había personas que alguna vez habían brindado por su nombre en galas. Ahora muchas lo miraban conteniendo el aliento, esperando ver si se derrumbaría o mentiría para salir del paso. Entonces comenzó. Antes de que escuchen esto por boca de otros, «Escúchenlo de mí», dijo. La sala se inmovilizó, el espejo se resquebrajó. Su voz no tembló. No leyó ningún discurso. Cada palabra surgía de un lugar que no visitaba desde hacía años, quizá nunca. Durante años esta empresa midió su éxito por su expansión, por el precio de las acciones, por los cuerpos que dejaba atrás. Hizo una pausa. Algunas de esas decisiones fueron mías. Por primera vez la sala se movió. No con un tosido ni un murmullo, sino con un leve desplazamiento, como si un muro de escepticismo se inclinara un grado. Ethan continuó. Estructuramos adquisiciones para eliminar, no para colaborar. Atacamos la innovación que no podíamos alcanzar. Ignoramos señales de alarma en almacenes, en datos de envíos, en recursos humanos, porque arreglar esas cosas ponía en riesgo nuestros márgenes trimestrales. No vaciló al decirlo. Fallamos. Le fallamos a la gente. Les costamos empleo, seguridad, a veces su futuro. Ese fracaso ahora tiene nombre. El mío. Al borde del área de prensa, una periodista dejó caer su bolígrafo. Uno de los miembros del consejo se inclinó hacia el asesor legal, murmurando algo con los labios apretados. Isabel estaba en los bastidores paralizada. Ethan siguió adelante. Estoy ordenando una auditoría independiente completa de Hale Logistics. Efectiva de inmediato. Sin restricciones, sin zonas seguras. Los ejecutivos implicados en malas prácticas o en la supresión de violaciones serán suspendidos, yo incluido. No miró hacia donde estaba Mercer, pero no hacía falta pronunciar su nombre. La implicación era evidente. Ethan anunció la creación de un fondo de restitución para ex empleados afectados por despidos injustificados, adquisiciones fraudulentas y condiciones laborales peligrosas, casos que anteriormente habían sido cerrados con acuerdos de confidencialidad y compensaciones. Se instalaría un nuevo defensor del pueblo independiente, responsable ante el público, no ante el consejo. Los comités de revisión interna serían reemplazados por oficiales de ética externos, que rotarían periódicamente. Mientras hablaba, Ethan veía cómo las capas se desprendían del público, algunos se crispaban, otros tomaban notas, pero la mayoría permanecía atónita. Si esta empresa tiene algún futuro, dijo, deberá ganárselo, no heredarlo. Y comienza ahora con la verdad. Las cámaras siguieron grabando. El silencio que siguió no fue el asombro reverente de la admiración, sino el aliento helado del ajuste de cuentas. Detrás del telón, un representante de relaciones públicas torció las manos sobre su teléfono. El encargado de relaciones con inversores parecía a punto de desmayarse, pero Ethan se sintió más liviano que en semanas. La carga no había desaparecido, simplemente se había desplazado compartida al fin, con quienes siempre había debido pertenecer. La transmisión en directo de B. Monroe, que hasta hacía unos minutos rugía con expectación, no tuvo ningún nuevo titular sensacionalista, solo un hombre diciendo la verdad antes de que alguien pudiera usarla como arma. Entre bastidores, Isabel parecía alguien que acababa de salir de un sitio en ruinas. Se acercó a Ethan con los ojos muy abiertos, cortantes, y no habló enseguida.
No sé si eso fue valentía o suicidio profesional, dijo por fin. Ethan respondió. ¿Y si fue ambas cosas? Ella no discutió. Sus hombros siempre erguidos como armadura por fin cedieron. Exhaló como si hubiese tenido los pulmones prisioneros durante días. «Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad?», añadió. «Ni de cerca». Ethan asintió. «Lo sé, pero empezó. Y eso es lo que importa». Detrás de ellos los periodistas comenzaron a salir sus expresiones, una mezcla de desconcierto y respeto contenido. Nadie sabía cómo se verían las consecuencias. Pero por primera vez no había un discurso que perseguir, ni una fuente que sonsacar. Ethan lo había puesto todo sobre la mesa. Una periodista del Times se acercó a Isabel para pedirle un comentario. Ella levantó una mano. «Ya lo oíste del único que importa hoy». El aire vibraba con la tensión residual, pero también con algo más, un cambio leve pero real. Ethan no necesitó que nadie lo dijera, el poder de Mercer había muerto. Sin la amenaza de exposición, ya no tenía con qué negociar. La confesión había cortado el cable antes de que la trampa pudiera activarse. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la transmisión de B. Monroe perdió oxígeno. Su equipo esperaba que improvisara una nueva leyenda con algún gancho moralizador, pero ella solo se quedó mirando la pantalla, los labios entreabiertos, el gesto tenso. El escándalo del que se había alimentado se había desvanecido frente a sus ojos. El caos se había resuelto sin su intervención. «Lo hizo», susurró alguien de su equipo. Vi no respondió. Sabía lo que acababa de ocurrir, el poder había cambiado de manos. En redes la narrativa cambió de tono. Respeto por asumir responsabilidad. Realmente dio la cara. No esperaba eso de un multimillonario. Las respuestas no fueron unánimes, pero tampoco condenatorias. La maquinaria del escándalo se detuvo por un momento confundida ante alguien que se había metido al fuego por voluntad propia. Vi cerró la laptop sin decir una palabra. En la sede de Hale, el torrente de solicitudes mediáticas cambió del morbo a la verificación. Ethan se apartó del foco y caminó por el pasillo pasando frente a retratos de fundadores que nunca habían tenido que responder por la sangre en sus márgenes. No los miró. No hacía falta. Había roto el espejo detrás del cual todos se habían escondido, y las grietas eran ya permanentes. Al fondo de la sala, más allá del ruido y de las luces, Maya se encontraba detrás de la última fila de sillas. No había planeado asistir, pero Isabel le había enviado el enlace privado de la transmisión aquella mañana. No había podido apartar la vista y a mitad del discurso de Ethan, había salido del apartamento caminando 10 manzanas en silencio, hasta colarse discretamente en la sala sin ser vista. Se quedó allí al fondo, los brazos cruzados, los ojos fijos en él todo el tiempo. No lloró. No sonrió. Pero su respiración cambió, profunda, estable, casi desconocida. No era vindicación. No era alivio. Era liberación. Por primera vez desde aquel horrible día en la sala de juguetes, desde la cinta sobre su piel, y el miedo en su garganta, pudo dejar caer los hombros. Había estado esperando el golpe final, esperando que él eligiera salvarse a sí mismo. Y no lo hizo. Eligió la verdad. En ese momento, detrás del mar de periodistas, Maya cerró los ojos y exhaló el aliento que había contenido desde que la cinta tiró de su piel. El tono del detective cambió durante la reunión informativa del lunes. No fue un anuncio, no todavía, pero sí un giro, un cambio en la temperatura. «Estamos ajustando la hipótesis de trabajo», dijo con voz neutra, mirando de reojo sus notas, y la pequeña cámara frente a ella. Ethan, sentado al otro extremo de la mesa de conferencias, escuchó sin decir nada. La ausencia de entrada forzada, combinada con la falta de un rescate o de cualquier seguimiento, sugería una escenificación probablemente destinada a acceder a algo dentro de la residencia, posiblemente la oficina, quizá registros digitales. La frase que usó la detective montaje para robo sonó clínica, distante del miedo crudo de aquel día. «Entonces, Maya», comenzó Ethan en voz baja. «No es sospechosa», interrumpió rápidamente la detective. «No según lo que estamos viendo ahora». Ethan exhaló.
No fue alivio exactamente, pero sí una especie de permiso, el permiso de dejar de mirarla con recelo. 2 días después, un contratista del edificio confesó bajo presión haber manipulado las cámaras de seguridad la noche del incidente, un favor para un cliente que le pagó en efectivo y le dio instrucciones a través de un teléfono desechable. El contratista no sabía quién era el cliente, pero el número había sido rastreado hasta una zona cercana a la oficina de Mercer ese mismo día. No era prueba definitiva, pero bastaba. El nombre de Mercer nunca apareció con peso en el informe oficial. Flotaba periférico y venenoso como una sombra que se mueve lo bastante rápido para escapar de la luz. Ethan no se sorprendió. Mercer había construido toda su carrera existiendo en los márgenes plausibles, nunca en papel, siempre justo fuera de alcance. Isabel lo llamó podredumbre de alto funcionamiento, y la frase se quedó. No volverá, dijo ella cuando Ethan preguntó si debían prepararse para represalias. No ahora que lo han desarmado en la prensa. Solo juega partidas que puede manipular. Aún así, Ethan reforzó los protocolos de seguridad e inició una revisión de antecedentes de todos los proveedores previos. Su equipo encontró pequeñas señales, contratos antiguos, que Mercer había redirigido a empresas asociadas, plataformas de intercambio de datos, con rastros de facturación indirecta, pero nada lo bastante sólido como para demandar. El daño, sin embargo, ya estaba hecho, y poco a poco la atmósfera del ático comenzó a cambiar. La casa dejó de vibrar con temor. Había espacio ahora, espacio para que Maya se moviera libremente, para que los gemelos retomaran sus rutinas, para que Ethan fuera algo más que un hombre caminando en círculos, esperando la próxima bomba. La crisis no se había resuelto, pero tenía nombre. Y nombrarla había hecho el aire por fin respirable. Ethan canceló 2 cenas de la junta esa semana sin disculparse. Una era para el lanzamiento de un fondo filantrópico. La otra, un evento de networking previo a una gala de inversores en tecnología climática. En otra vida, su vida antes de todo esto, faltar a esas reuniones habría sido un sacrilegio. Ahora apenas le importaba. Pasó las noches en casa observando a los gemelos dormir, revisando protocolos de cumplimiento con un bloc legal en una mano y un biberón en la otra. Su destreza alimentándolos había crecido sin que él lo notara. Ya sabía medir la temperatura exacta, distinguir si Ava se inquietaba por gases o por cansancio, incluso cambiar pañales sin estremecerse. Todavía había momentos de duda, pero el caos ya no se sentía como fracaso. Se sentía como cercanía, como vida real. Una mañana, mientras ajustaba el cinturón de la silla alta de Oliver, el niño aplaudió 2 veces y soltó una risa que Ethan no había escuchado en días. No fue solo el sonido lo que lo conmovió, sino el momento, la señal de que la fiebre, al fin, había pasado. Más tarde, esa misma tarde, Ava se acercó tambaleante hacia Maya y apoyó una mano húmeda en su mejilla, quedándose allí 5 segundos completos, como si confirmara que la seguridad había vuelto. Maya sonrió, y Ethan vio brillar sus ojos en el silencio. Isabel ya estaba reconstruyendo la postura pública de la compañía con precisión mecánica, pero esta vez no era pura imagen, tenía sustancia. No vamos a convertir las disculpas en marca, dijo a su equipo en la sala de crisis. No vamos a vender culpa envuelta en brillo. Vamos a construir un nuevo andamiaje, y será desordenado, pero será real. Pasó horas trazando un plan de asambleas abiertas, encuestas internas, protecciones para denunciantes y programas de historias compartidas dentro de la empresa. Ethan asistió a las 2 primeras con las mangas arremangadas y notas en la mano. Ya no se trata de mí, le dijo a un joven analista durante una sesión de preguntas. Se trata de asegurar que la próxima Maya no tenga que sobrevivir lo que ella sobrevivió. Internamente, autorizó el lanzamiento formal del fondo de restitución y firmó las primeras 10 cartas de contacto a exempleados que habían sido despedidos o comprados en silencio durante los años más agresivos de la compañía. No pidió al departamento legal que redactara nombres. Lista completa, dijo. Cada uno de ellos. No borraba el pasado, pero significaba que estaban empezando desde el suelo, no desde el espejo. Y eso importaba más que cualquier titular. En casa Maya,
Empezó a hacer cosas que antes no hacía, no, porque se lo hubieran prohibido, sino porque la tensión nunca había dejado espacio para ello. Ahora, cantaba en voz alta mientras doblaba la ropa. Empezó a etiquetar los cajones de los gemelos con pequeñas pegatinas con forma de animales. Ella reorganizó la despensa no porque se lo hubieran pedido, sino porque ya no soportaba la ineficiencia. Ethan lo notó pero no dijo nada. No quería alterar el ritmo. Una noche, al pasar frente a la habitación de invitados, se detuvo en la puerta y la observó ordenar pequeños mamelucos en pilas perfectamente alineadas. «¿Sabes?», dijo él con voz baja pero sincera, «no tienes que hacerlo por colores. En 10 minutos les van a tirar puré encima». Maya soltó una pequeña risa sin levantar la vista. «No es por ellos, es por mí. Pequeño orden, gran caos. Ayuda». Ethan asintió apoyándose contra el marco de la puerta. «Lo entiendo». No dijeron nada más. Él la dejó allí doblando con el cuidado de alguien que intenta recuperar el control en un mundo que le ha ofrecido muy poco de él. En esos momentos silenciosos, ninguno necesitaba hablar de Mercer, del pasado de Maya o de los pecados de la empresa. Había dignidad en el simple hecho de hacer endoblar bien una esquina. Y así la casa empezó a exhalar. No fue dramático. No hubo discursos ni cierres épicos, solo pequeños cambios. La fiebre de los gemelos había desaparecido. Oliver reía y aplaudía a los pájaros junto a la ventana. Ava bendecía a Maya con sus pequeñas palmas pegajosas. Isabel construía nuevos cimientos. Ethan aprendía a medir la fórmula al tacto. Y Maya doblaba la ropa en la habitación de invitados con la exactitud de alguien que creía que si ese cajón quedaba perfecto, el mundo no volvería a derrumbarse. No había banda sonora, ni aplausos, ni un capítulo cerrado con elegancia. Solo vida. Desordenada, cotidiana, presente. Por primera vez desde que arrancaron la cinta de la piel de Maya, desde que Mercer susurró veneno disfrazado de poder, desde que Ethan se paró frente a un podio y rompió su propio reflejo, había silencio. Y en ese silencio, algo resistente floreció lento, real, con raíces. La casa exhaló. La verdad nunca llega toda de golpe. Se esparce de manera desigual, torpe. Primero, es un goteo, un antiguo contratista que había renunciado tras denunciar fallas en los sistemas de refrigeración de los almacenes. Envía un correo anónimo a la línea de denuncias. Luego otro. Un ex supervisor de planta que había firmado un acuerdo de confidencialidad hacía 4 años llama directamente a la oficina de Isabel. Ella lo escucha durante 40 minutos, sin tomar notas, solo dándole espacio para hablar. Al final de la semana ya eran 9. Un líder sindical en Ohio envía un correo breve a la bandeja de entrada de Hale Communications. Si van en serio, deberíamos hablar. El asunto decía rendición de cuentas. Isabel se lo reenvió a Ethan sin comentario alguno. Él la llamó 5 minutos después y dijo: «Agenda la reunión». Y no hubo charla sobre estrategia de relaciones públicas ni filtros para las voces. En cambio, comenzaron a recopilar historias que antes habían sido aplastadas por el pulido corporativo, relatos de lesiones evitables, despidos, calculados, fusiones turbias y vidas reacomodadas sin un segundo pensamiento. No era una avalancha, pero sí constante. Isabel contrató a una consultora de ética que le dijo a Ethan sin rodeos: «La redención no es un mensaje, es una política». Ethan no discutió. Por primera vez no tuvo réplica. Solo asintió y siguió escribiendo nombres. Nombres reales, no números de caso. Una semana después, Ethan visitó el centro de distribución de Newark sin avisar al personal. Isabel le había advertido que no lo hiciera. Parecerá una maniobra de imagen, dijo. Pero Ethan fue de todos modos. Caminó por el almacén con jeans y una camisa sencilla, intentando parecer menos de lo que era. La mayoría de los trabajadores no lo reconoció de inmediato, y eso estaba bien. Escuchó. No hizo un recorrido guiado, no dio discursos. Observó. En un momento se detuvo junto a la zona de carga y habló con un operador de montacargas llamado José,
quien le contó un incidente del invierno pasado, una pila de palés, colapsando un inventario mal reportado, un turno extra de último minuto que lo había dejado exhausto. Nadie lo registró, dijo José, encogiéndose de hombros. El supervisor dijo que nos penalizarían si hacíamos ruido. Ethan sacó un cuaderno, el mismo que antes usaba para planificar objetivos trimestrales, y escribió José Ramírez en la parte superior de una página. Ahora queda registrado, respondió. El hombre lo miró durante un largo segundo. Luego asintió. De regreso a la ciudad, Ethan hojeó los otros nombres que había anotado algunos de las asambleas, otros susurrados por asistentes o enviados de forma anónima por empleados demasiado nerviosos para dar la cara. Los nombres no eran limpios, no encajaban en un solo departamento o narrativa, pero eran reales y ahora eran suyos para recordarlos. Esa noche el ático estaba tranquilo. Maya había acostado temprano a los gemelos agotados después de su primer día de guardería. El silencio era casi irreverente. Ethan la encontró en el balcón apoyada contra el cristal mirando la ciudad teñida de tonos morados y grises al caer la tarde. Ella no se giró cuando él salió. Escuché sobre Newark, dijo con voz que no sonaba acusatoria, solo observadora. ¿Estás escuchando? Ethan asintió colocándose a su lado. Demasiado tarde, pero sí. Permanecen en silencio un momento antes de que ella diga. Es extraño, ¿no?, que la gente olvide los nombres tan rápido. ¿Te has dado cuenta de que los de abajo somos los primeros en desaparecer? Ethan no responde enseguida. Luego pregunta, ¿cómo se llamaba tu esposo? Maya lo mira a los ojos insondables. Caleb, dice. Caleb Johnson. Lo pronuncia como un juramento. Él escribía su nombre en todo no por orgullo, sino porque creía que los nombres significaban algo. Que si nombras algo, si le entregas tu alma, puede perdurar. Que el mundo no puede borrarte tan fácilmente si tu nombre está en cada lugar que tocas. Ethan la escucha no como un hombre buscando una frase para enmarcar, sino como alguien que está siendo transformado. ¿Qué significaría honrar a Caleb? Ahora pregunta en voz baja, sin retórica, con sinceridad. Maya no responde enseguida. Junta las palmas. Exhala por la nariz el aire pesado de recuerdos. Seguridad, dice por fin. No la que se imprime en folletos. La que se construye dentro de los defectos en los horarios, en la manera en que la gente puede hablar y ser escuchada. Lo mira directamente. Oportunidades que no sean ornamentales. Trabajos que no exploten. Una estructura que no devore a las personas solo porque puede. Ethan asiente sintiendo el peso hundirse en lo más profundo. Entonces, haremos de eso el piso, dice. No, el techo, el estándar mínimo. Maya sostiene su mirada y por primera vez no hay tensión entre ellos, solo una claridad compartida, una verdad vivida y reconocida. Luego da media vuelta, entra en silencio, dejándolo en el balcón con el cuaderno aún en la mano. Él abre una nueva página, anota la fecha en la esquina superior derecha y con deliberación escribe Caleb Johnson en letras grandes. Lo subraya una vez, luego otra. No hay ceremonia, pero sí peso. Más tarde, Ethan revisa el marco de reforma de la compañía junto a Isabel, quien ha reorganizado todo bajo una nueva iniciativa interna llamada Proyecto Reclaim. No se trata solo de reparar la imagen, dice ella, entregándole un archivo. Se trata de memoria. La gente quiere saber que no es desechable, que lo que vivieron importó, que alguien lo registró. Dentro del archivo hay perfiles e historias reales de exempleados contratistas e incluso familiares de quienes se perdieron en los años más turbios del crecimiento de Hale. Algunos son cartas, otros transcripciones. Ethan los lee uno por uno. Una mujer escribe: «Me costaste todo. Me alegra que por fin alguien tenga el valor de decirlo en voz alta». Otra solo firma su nombre y añade: «Yo estuve aquí». No lo olvides. Ethan no lo olvida. Mantiene la carpeta sobre su escritorio junto al cuaderno y junto al pequeño post-it de Maya que aún dice 7 botella 830 pañal. Esos nombres empiezan a significar más que el suyo propio. No son activos de marca, son entradas en un libro de deudas. Y ahora tal vez también de esperanza.
Ese cambio de perspectiva es lo único que le parece honesto ya. Los nombres no son para los monumentos, son para la rendición de cuentas. La verdad se expande hacia afuera. Más contratistas comienzan a presentarse. La reunión con los líderes sindicales da lugar a un programa piloto. Isabel organiza más asambleas abiertas. Ethan continúa sus visitas. Cambia su título en la web corporativa de Chief Executive Officer a Accountable Officer, no como titular de prensa sino como recordatorio. El equipo de relaciones públicas se opone. Ethan los ignora. Cuanto más escribe, más recuerda nombres. Historias promesas que nunca supo que se estaban rompiendo bajo su liderazgo. Esa noche, mientras la ciudad fuera del ático se suaviza en sombras y luces dispersas, él regresa al balcón, cuaderno abierto en una mano. La página es simple. Arriba, Caleb Johnson. 2 líneas más abajo, nada aún. Pero se llenará no con métricas ni proyecciones, sino con un plano para algo que empiece donde la mayoría de las empresas nunca mira en los nombres que la gente deja atrás. A su lado, la puerta corrediza se abre. Maya sale en silencio. ¿Sigues trabajando?, pregunta. Ethan no levanta la vista, pero sonríe. No dice, solo recordando. Ella asiente. Y el silencio que sigue es de esos que se sienten como un comienzo. Cuando arrestan a Ryan Mercer, no ocupa titulares como la confesión de Ethan, pero para quienes observan de cerca es un temblor profundo. Los cargos extorsión, fraude, conspiración están vinculados a una red de contratos con empresas pequeñas, consultores políticos y un conjunto especialmente incriminador de sociedades ficticias en el extranjero. El incidente del cuarto de juguetes no figura entre los cargos, pero los investigadores mencionan un teléfono desechable que emitió una señal cerca del edificio de Ethan antes de desaparecer. La implicación queda suspendida en el aire como humo sugestiva incriminatoria en sabor, si no en hecho. Ethan lee el resumen del arresto en un memorando legal que Isabel le reenvía. Su nota es breve. No nos dará cierre. Tal vez nos dé paz. Ethan responde con una sola palabra. Recibido. El abogado de Mercer emite un comunicado mitad negación, mitad desprecio, pero no causa impacto. La gente está cansada de escuchar a hombres con las manos limpias y las mangas sucias. El momento es poético, quizá demasiado conveniente, pero nadie tiene ganas de desentrañarlo. La sombra de Mercer se retira de sus vidas, aunque sus bordes quedan grabados en rincones que todos volverán a visitar algún día. Por ahora dejan que ese hilo se desgaste. Algunas heridas no están hechas para cerrarse demasiado pronto. ¿Ve? Monroe publica su retractación como si le costara sangre hacerlo. El pie de foto dice, ¿me equivoqué? Dejé que el miedo escribiera por mí. Obtiene más me gusta que cualquiera de sus publicaciones anteriores, pero no mucho perdón. Los comentarios oscilan entre demasiado poco, demasiado tarde y ya era hora. Un puñado de usuarios la acusa de haber convertido su plataforma en un arma desde el principio. Ethan la ve de pasada. No la sigue, pero Isabel monitorea el pulso digital como si fuera su segundo latido. Cuando se lo muestra, él no reacciona. Ella ayudó a encender el fuego, dice sin emoción. Isabel no lo contradice, también echó agua cuando ya era casi demasiado tarde, responde. Y eso cuenta para algo. Ethan no contesta. La verdad es que hace tiempo dejó de buscar redención en quienes manipulan narrativas por dinero. Había pasado demasiado tiempo haciéndolo él mismo. La retractación de Vi no es una página limpia, sino una manchada con un nuevo párrafo al final. Y quizás eso es lo que todos obtienen. Ahora no claridad, no pureza, solo frases corregidas. La auditoría comienza con un golpe en la puerta de la sala de juntas, a las 8 en punto. El equipo llega armado con portátiles citaciones y un mandato para descubrirlo todo. Ethan no habla durante la reunión inicial. Solo asiente, firma las órdenes de acceso y se aparta. Isabel observa desde un rincón y luego le dice, «Es la primera vez que te veo más pequeño que tu empresa». Ethan asiente otra vez porque es cierto y lo necesitaba. La auditoría no es amable. Desgarra los estados financieros, los registros de seguridad
y los archivos de adquisiciones que Ethan alguna vez hojeó con la confianza de quien cree en la máquina porque la ayudó a construir. Ahora la ve abrirse pieza por pieza y su interior no tiene nada de elegante. Ethan vende una propiedad en Aspen para financiar el fondo de restitución. La venta se mantiene en silencio, sin agentes, sin filtraciones. Pero el anuncio del fondo es fuerte y deliberado. Isabel supervisa el portal de reclamaciones añadiendo traductores, accesibilidad para discapacitados y una lista rotativa de defensores capacitados para asistir a los reclamantes sin burocracia. Nada de muros, dice al equipo técnico. Esta vez es una puerta. Y por primera vez, Hale Logistics empieza a ser conocida no solo por lo que hizo mal, sino por cómo elige responder. El cambio ya no es abstracto. Los gerentes de almacén asisten a formaciones obligatorias, donde la primera diapositiva no es una declaración de misión, sino una foto de José Ramírez, el operador de montacargas de Newark, sonriendo junto a su sobrina recién nacida. Su nombre está escrito correctamente. Debajo la frase: cada número es una persona. Algunos ponen los ojos en blanco, la mayoría no. Maya imprime la diapositiva y la coloca sobre la cafetera en la cocina del dúplex. Ahora él también es parte de esta casa, dice. Ethan no objeta. La casa, antes fortaleza de silencio y simetría, ahora tiene ritmo. Desayunos con panqueques que Ethan prepara él mismo, a veces demasiado gruesos, otras quemados, pero siempre recibidos con los chillidos encantados de Ava. Las listas de Maya siguen en el refrigerador cada semana más juguetonas. Ahora incluye emojis junto a leer un icono de libro. Junto a baño, una pequeña ola. Han dejado de hablar de la confianza como un sustantivo. Se ha convertido en otra cosa, una acción, una práctica, una repetición vivida que ya no necesita etiqueta. Isabel, siempre precisa, comenta una mañana: ustedes dos están empezando a parecer un sistema. Maya solo sonríe. Ethan aún no sabe cómo llamarlo. Solo sabe que se siente como respirar, después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Una tarde, mientras los gemelos duermen la siesta y Maya ordena la ropa, Ethan encuentra una nota sobre la encimera. Su letra es inconfundible. Limpia cuidadosa la cola de la I en Today, siempre girando hacia la izquierda. Dice: la confianza es un verbo. Hoy la practicamos. Sin adorno, sin puntuación, solo una verdad ofrecida con suavidad. Ethan la lee 3 veces antes de doblarla y guardarla en su cartera junto al viejo post-it de meses atrás, donde figuraban los horarios de alimentación de los gemelos. Aquel papel fue la primera señal de su cuidado. La primera señal de algo compartido. No dice nada cuando ella regresa a la habitación. Solo le dedica una mirada suave abierta. Y ella responde con otra igual, sin declaraciones, sin confesiones. Solo un momento en el que nada roto pide ser reparado porque todo lo que necesitan ya está siendo construido. Pasan el resto del día sin nombrar lo que ha cambiado. No lo necesitan. Algunas costuras son invisibles, y aún así, resisten mejor que el hilo. Mercer es arrestado por extorsión relacionada con otros clientes. El hilo no se ata perfectamente al cuarto de los juguetes, pero parte de su red. Aparece lo suficiente como para explicar su alcance. Vi publica una retractación que parece haberle raspado la garganta al salir. La auditoría comienza y es implacable por diseño. Ethan vende una propiedad de lujo para financiar el fondo de restitución. Isabel crea un portal de reclamaciones con traductores y defensores. Los gerentes de almacén asisten a capacitaciones donde la primera diapositiva muestra la foto de un operador de montacargas de Newark con su nombre correctamente escrito. En el dúplex florece una rutina. Desayunos de panqueques que Ethan voltea él mismo, a veces demasiado gruesos, a veces quemados, siempre recibidos con las risas agudas de los gemelos. Las listas de Maya pegadas al refrigerador como votos crecen cada semana. Las risitas de los niños rebotan por el pasillo. Una tarde Ethan encuentra una nota escrita con la letra cuidadosa de Maya. La confianza es un verbo. Hoy la practicamos. La guarda en su cartera. La primavera se apoya contra las ventanas no solo en la temperatura, sino en la manera en que todo parece abrirse.
El aire se siente distinto, la ciudad menos afilada en los bordes. Y por primera vez en lo que parecen años, Ethan entra en un espacio público sin tensarse. El centro comunitario en Brooklyn no es majestuoso, no fue hecho para serlo. Antes fue el gimnasio de una escuela secundaria en decadencia, pero hoy alberga algo sagrado. El recién inaugurado laboratorio de robótica Caleb Johnson vibra con risas y asombro silencioso. Un niño agita una prótesis impresa en 3D que hace clics mientras saluda a Maya. Una mujer que aprendió a programar a los 35 da una demostración junto a su hija. Y allí está Ethan de pie ante un podio modesto despojado de toda pretensión, agradeciendo a las personas que su mundo solía ignorar. Ustedes construyeron esto, dice al micrófono con voz firme. Nosotros solo dejamos de fingir que lo hicimos solos. El público aplaude no con cortesía, sino con fuerza. No aplauden a un hombre recuperando su imagen, sino a alguien que finalmente se presentó para verlos. Maya observa desde el fondo con una mano sobre el cochecito de Oliver, las lágrimas atrapadas en sus pestañas, como prismas de vidrio que refractan la luz. Más tarde esa semana, Ethan no convoca una rueda de prensa ni busca titulares. En su lugar le pide a Maya que se reúna con él en la oficina de su abogado, una sala pequeña con paredes cálidas y un solo jarrón con tulipanes en el alféizar. No hay guión ni discurso preparado, solo una carpeta con una página para firmar. Y una pregunta que ha ido formándose dentro de él, lenta y constante como la gravedad. Quiero que seas su tutora legal, dice. No por obligación ni porque lo salvaste a ellos o a mí, sino porque sé que nunca lo verías como salvar, sino como amar. Maya lo mira el papel temblando ligeramente en sus manos. Ethan dice con voz entrecortada e incrédula, «No me debes esto». Él se inclina hacia adelante. «Lo sé, por eso es real». Por un largo segundo ella no habla. Luego sus ojos brillan y susurra, «Sí». No es un grito ni una actuación. Es el tipo de sí que alguien dice cuando el mundo deja de girar aunque sea por un instante. El abogado asiente y los deja solos. Maya se seca las lágrimas riendo entre sollozos. A Caleb le habría gustado esto, dice suavemente. No porque sea perfecto, sino porque se lo ganaron. Ethan no responde de inmediato, pero sus ojos lo hacen por él. Esa noche, ya en el dúplex, ocurre algo pequeño pero inmenso. Oliver suelta la mesa de centro y da sus primeros pasos tambaleándose como una idea recién nacida hacia el centro de la sala. Ava, decidida a no quedarse atrás, ríe y tropieza detrás de él. Ambos se lanzan a los brazos abiertos de Maya con la alegría pura, que solo los niños pueden crear, una felicidad tan llena que parece viento. Ethan los observa desde el pasillo con la mano sobre la boca y luego rompe en una carcajada tan repentina y libre, que hasta él mismo lo sorprende. No es un sonido social, es una reparación, un ruido que raspa el óxido desde dentro de sus costillas. Maya levanta la vista, el cabello suelto de su coleta, y le sonríe. «¿Lo viste, verdad?», pregunta aún abrazando a los gemelos sin aliento. «¿Lo vi?», responde él acercándose. «Cada parte de ello». Se sientan juntos en el suelo un momento envueltos en un silencio que no necesita llenarse. Ethan toma uno de los sonajeros de los niños, luego lo deja a un lado. Solía pensar que construir algo significaba perseguir la escala, dice. Ahora creo que significa presentarse cada día. Maya le toca el brazo. Entonces, estamos construyendo. Por la mañana, una nueva lista aparece en el refrigerador, sujeta entre una pieza del rompecabezas del alfabeto y un clip de chupete. Es más corta de lo habitual, pero esta vez comienza de una forma distinta. Oliver Ava Mir. Debajo de esos nombres, en la inconfundible letra cuadrada de Ethan, hay una sola línea subrayada una vez. Primero construimos seguridad. No hay espacio para interpretaciones, ni frases ingeniosas, ni eslóganes publicitarios. Es un voto tan solemne como cualquiera que haya hecho en salas de juntas de mármol. Maya no comenta nada cuando lo ve. Solo añade una nota adhesiva al lado que dice, «Y luego construimos alegría». Los rituales que antes tropezaban ahora fluyen con ritmo. Pancakes que ya no se queman tan seguido.
cuentos antes de dormir que Ethan memoriza sin querer, y juegos de recoger juguetes que terminan en guerras de cosquillas. Isabel pasa una vez con una botella de vino y dice: «Tu caos está sospechosamente bien gestionado». Ethan solo guiña un ojo. El dúplex aún conserva sus superficies elegantes y paredes de cristal, pero ahora respira distinto. El espacio que antes parecía estéril, ahora guarda ecos de pasos, palabras mal pronunciadas, y nanas murmuradas entre sollozos y risas. No es un desvío, es el destino que ninguno de los dos podría haber trazado solo. Públicamente, Hale Logistics sigue evolucionando. Isabel encabeza una campaña llamada Nómbralo, para cambiarlo, invitando a trabajadores de todo el país a compartir los nombres de personas afectadas por negligencias pasadas. Ethan organiza cenas privadas no con inversionistas, sino con jefes de turno y consultores de seguridad. Los gemelos hacen una aparición especial en una reunión virtual de toda la empresa, balbuceando frente a la cámara mientras Ethan habla sobre el cambio cultural. Si no les sirve a ellos, dice señalando a los niños, no les sirve a nadie. Maya lo ve más tarde en su teléfono durante un paseo a auriculares, puestos empujando el cochecito por una calle tranquila de Brooklyn. Sonríe ante la pantalla no porque sea perfecto, sino porque es real. Se detiene en una esquina y mira hacia un edificio donde se levanta un nuevo andamio. Una mujer con casco ríe, mientras un hombre sostiene los planos al revés. Maya piensa en Caleb no como un fantasma, sino como un comienzo. Susurra: «¿Te gustaría esto, verdad?» Y besa su palma antes de tocar de nuevo el manillar del cochecito. La ciudad vibra no con amenaza, sino con esperanza. La primavera se apoya contra las ventanas durante una pequeña ceremonia en un centro comunitario de Brooklyn, recientemente renombrado como el Laboratorio de Robótica Caleb Johnson. Ethan agradece a las personas a las que alguna vez pagó para que fueran invisibles. Le pide a Maya no en un titular, sino en la oficina de su abogado con flores en el alféizar, ser la tutora legal de los gemelos si algo llegara a pasarle. No como una deuda, sino como reconocimiento de la familia que ya son. Ella dice sí con lágrimas que capturan la luz como pequeñas estrellas. Esa noche, Oliver da sus primeros pasos en la sala con Ava siguiéndolo de cerca y ambos se lanzan a los brazos abiertos de Maya, mientras Ethan ríe un sonido que parece reparar algo antiguo. En el refrigerador, una nueva lista comienza con 3 nombres: Oliver, Ava, Maya. Y debajo en las letras firmes de Ethan, una sola promesa. Primero construimos seguridad. El dúplex que una vez albergó cuerdas, ahora sostiene votos, y la ciudad afuera se siente menos como juicio y más como posibilidad. Estamos muy agradecidos de que hayas pasado este tiempo con nosotros. Aquí escribimos, filmamos y editamos cada historia con mucho cuidado, siempre pensando en ti. Si hoy sentiste una chispa, nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad suscribiéndote. Eso realmente nos ayuda a seguir trayéndote más historias con el corazón. Mientras estás aquí, siéntete libre de explorar nuestros otros videos y contarnos en los comentarios qué te recordó este episodio.